Hola jóvenes, muy buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Espero que todos se encuentren adecuadamente. En el día de hoy vamos a hablar sobre el tema de la temperatura, el calor, efectos del calor y la propagación del calor. Listo, entonces vamos a iniciar con la temperatura, ¿sí? Entonces vamos a ver qué es la temperatura, cuáles son las escalas de temperatura, cómo se mide la temperatura, ¿listos? Entonces recordemos que la temperatura como tal es una magnitud escalar como tal, que se define como la cantidad de energías que se encuentran en las partículas, ¿sí? De una masa. Entonces esa masa recordemos que puede ser líquida, sólida o gaseosa. Cuando mayor sea la velocidad dentro de las partículas o en las partículas, mayor es la temperatura y viceversa. La medición de la temperatura pues está muy relacionada con la noción de frío, de menor temperatura, y de calor pues a mayor temperatura como tal. Se puede percibir de una manera instintiva. Además de la temperatura pues actúa como un valor de referencia para determinar el calor normal de un cuerpo, información que sirve pues para estimar pues algunos estados de salud, como por ejemplo los que estamos controlando hoy en día. El calor pues también se puede utilizar en los procesos químicos, industriales y metalúrgicos como tal. Las escalas de temperatura, pues hay diferentes tipos de escala de temperaturas pues para medirla de acuerdo a sus componentes o características que pueda presentar. Dentro de la escala Celsius, entonces también es conocida como la escala centígrada, pues es más utilizada como un conjunto a una escala Fahrenheit, y en esta escala como tal es un punto de congelación del agua que equivale a 0 grados centígrados, y un punto de ebullición a un 100 grados centígrados aproximadamente. También encontramos escalas en Fahrenheit, escalas en Kelvin, entre otros, pero no los vamos a tocar porque no nos vamos a centrar en esas características en este momento. ¿Cómo se mide la temperatura? Es importante que sepamos cómo se mide la temperatura mediante una serie de magnitudes termómicas como tal, es decir, de diferentes unidades de representación la temperatura a distintas escalas como tal. Para eso pues emplea un dispositivo llamado termómetro, ¿sí? Es el mismo que nosotros utilizamos pues para medir nuestra temperatura, pero el que utilizamos nosotros pues es un termómetro médico como tal, medicado. Existen diferentes tipos dependiendo del fenómeno del que se desee medir. Entonces, por ejemplo, encontramos de dilatación y contracción como tal, que existen termómetros para medir los gases. El termómetro de gas pues es la presión constante, los líquidos, el termómetro de mercurio, los sólidos, el termómetro de columna líquida, que son los elementos que expanden a altas temperaturas y se contraen con temperaturas muy bajas como tal. También podemos encontrar una serie de variaciones en cuanto al termómetro de radiación térmica, que son los fenómenos de radiación emitidos por el sector de la industria, entre otros. Entonces ahora nos vamos a centrar en el tipo de temperatura. La temperatura ambiente como tal, por decirlo así, es la temperatura que se puede registrar en los espacios en los que se desenvuelve el ser humano, cada uno de nosotros. Y para su medición pues emplea el termómetro ambiental, que se emplean los valores Celsius o Fahrenheit. En cuanto a la temperatura del cuerpo, es una temperatura corporal. Se considera que 36 grados centígrados es un valor normal para el ser humano. Si la temperatura supera los 37 grados, se considera el paciente o la persona que padece de fiebre. Otros tipos en cuanto a la medición de temperatura pues permite calcular la sensación térmica, como por ejemplo la temperatura seca, que es la temperatura ambiente sin tener en cuenta la radiación calorífica del ambiente y la humedad. Se mide con un termómetro
de bulbo pues pintado de color blanco brillante para no absorber la radiación como tal. Un termómetro radiante, que es en cuanto se emplea para la temperatura de las superficies y las paredes de un entorno cerrado y se mide pues a través de un termómetro de bulbo. La temperatura húmeda es la temperatura que se mide un termómetro ubicado en la sombra con un bulbo envuelto de algodón húmedo y ubicado bajo una corriente de aire. Entonces vamos a ver la diferencia entre calor y temperatura. A pesar de que el calor y la temperatura son conceptos muy relacionados, no son lo mismo, ¿sí? Entonces algunas diferencias como tal, recordemos que el calor es energía térmica que debe entender como transferencia del calor que se da cuando entre dos cuerpos hay una diferencia de temperaturas. Esa transferencia siempre tiene una dirección y en ese cuerpo con mayor temperatura al de menor temperatura, pues la temperatura en cambio es la medida de la energía cinética promedio de las moléculas que componen la materia, ¿sí? Entonces recordemos que como tal su símbolo en cuanto al calor se puede representar con la letra Q y la temperatura con la letra T, ¿sí? Su efecto en cuanto a la transferencia de calor a un cuerpo pues aumenta la temperatura y la temperatura es la energía cinética mediante la cual las partículas de ese cuerpo pues aumentan si se le entrega pues calor como tal. Su transmisión en cuanto a calor se transmite pues una sustancia a otra, puede propagarse por conducción, convección o radiación. Según el tipo de propagación de calor pues será el nivel de temperatura alcanzada. Su objeto o su medición, pues recordemos que el calor se mide con un calorímetro y la temperatura se mide con un termómetro. En cuanto a la unidad de medida, recordemos que el calor se mide en julios como tal, calorías, kilocalorías, y la temperatura se mide en grados Kelvin, Celsius o Fahrenheit, que están representados por la letra K en Kelvin, la letra C en Celsius y la letra F en Fahrenheit, siempre en mayúscula. Bueno, entonces vamos a ver unos ejemplos como tal de temperatura. Algunos ejemplos como tal de temperatura podemos tener que la temperatura del motor de un automóvil que está encendido es aproximadamente de 85 grados centígrados. La temperatura ambiente, que se considera confortable entre los 20 y los 25 grados centígrados. La temperatura de un horno encendido para preparar una pizza es aproximadamente 180 grados centígrados. La temperatura del agua para hervir, para que esté hirviendo, aproximadamente es de 100 grados centígrados. La temperatura corporal promedio es de 36.5 grados centígrados de una persona. La temperatura para alcanzar la solidificación del agua al punto de convertirse en hielo es menor a 0 grados centígrados, ¿sí? Y la temperatura, que es controlada por un regulador de tensión, pues está ubicado en el interior de un aparato eléctrico, pues evita el sobrecalentamiento o que se dañe el equipo como tal. Entonces esas son algunos ejemplos de temperatura como tal. Ahora vamos a centrarnos en la parte del calor. ¿Listo? Entonces recordemos como tal que el calor se define como la energía térmica transferida siempre que se ponen en contacto objetos o sustancias que están a distinta temperatura. Como están a distinta temperatura, esta transferencia, se genera una transferencia, y esa transferencia es de energía y todos los procesos vinculados a ella, pues en cuanto al objeto de estudio de la termodinámica como tal, una importante rama de la física como tal. Recordemos como tal que entonces el calor es una de las múltiples formas de energía en las cuales procede, ¿sí?, a dar una respuesta entre átomos, moléculas que conforman la materia como tal. ¿Listos? Entonces vamos a centrarnos en las características del calor.
hay varias características o hay varios conceptos para precisar y tener en cuenta. El calor como tal se trata de una energía en tránsito, eso quiere decir que puede transferirse o puede pasar a un cuerpo a otro. Los objetos no poseen calor, solamente lo ceden, ¿sí? Eso quiere decir que lo transfieren o lo absorben según sea la circunstancia. Lo que sí poseen los objetos es una energía interna, en su virtud pues de su configuración interna. Esta energía interna a su vez pues está compuesta de energía cinética asociada al movimiento vibratorio y a la energía potencial propia de la configuración como tal molecular. En un segundo concepto pues es importante tener en cuenta que el calor siempre se transfiere desde el cuerpo más caliente hacia el más frío. La experiencia indica pues que el calor, por ejemplo, del café caliente siempre va a pasar hacia la porcelana de la taza y el plato, o al metal de la cucharita o la cucharilla como tal con la que se revuelve, pero nunca al contrario, ¿sí? La cantidad de calor cedida pues es absorbida dependiendo de la masa del cuerpo en cuestión, lo cual indica que las partículas se van cediendo, la energía como tal pues va cediendo como tal. El equilibrio térmico y la conservación de la energía entonces son una serie de características dadas por el calor. Entonces se puede afirmar que también se les puede llamar a estas también como un equilibrio térmico como tal. Entonces, ¿cómo se mide el calor? El calor se mide de acuerdo al efecto que produce, por lo tanto es el sentido del tacto o rápidamente que informa que está caliente o que está fría algún elemento, la bebida, una comida o cualquier objeto, puesto que al ceder o al absorber el calor pues se traduce a unos cambios de temperatura midiendo esta si se tiene una idea en cuanto a calor como tal se ha transferido. El instrumento utilizado para medir las temperaturas es el termómetro. Entonces recordemos que es utilizado este dispositivo en una serie de escalas y es más conocido como el termómetro de mercurio como tal. ¿A qué se refiere o qué hace referencia para hacer un termómetro? Entonces se tiene que tener en cuenta las escalas de temperatura para asimismo realizar una serie de variaciones. Todos los experimentan una serie de cambios a diario, entonces vamos a ver algunos ejemplos. De forma directa o indirecta, por ejemplo, cuando se toma una bebida caliente al recibir el sol del mediodía, pues está que examinando la temperatura del motor de un automóvil o la habitación repleta de personas en innumerables situaciones, ¿sí? En la Tierra, pues el calor es necesario para mantener los procesos de vida tanto que provienen del Sol. Entonces salen del interior del planeta. Asimismo, pues el clima que es impulsado por los cambios de la temperatura o de la energía térmica como tal, son los que suceden en la atmósfera. El calor del Sol pues no llega por igual a todas las partes, a todas las latitudes de la Tierra, y asimismo pues el aire más caliente dentro de los trópicos pues se eleva desplazándose hacia el norte o hacia el sur para lograr un equilibrio térmico del que se estaba hablando pues anteriormente, ¿sí? Entonces pues de esa forma pues podemos generar también, se puede hacer por ejemplo una piedra como tal y va a permitir una conducción. Entonces por ejemplo si nosotros en una etiqueta de una golosina que se lee que aporta 275 calorías, a cuánta energía en joules como tal están equivalentes pues las golosinas. En este caso pues las golosinas van a equivaler a 1.15 a la 10 de calorías. ¿Listos? Entonces vamos a revisar como tal las características generales del calor. Entonces recordemos que los conductores de calor, los materiales que generan o se producen
como conductores del calor. Por lo general son materiales sólidos. Los buenos conductores del calor se calientan y se enfrían con mayor rapidez que los malos conductores. La energía, por ejemplo, calórica y sus efectos. Entonces el calor aumenta el tamaño de casi todos los materiales. Ese fenómeno se denomina la dilatación. Cuando se enfrían, pues se encogen. Ese fenómeno se conoce como la contracción. La dilatación de los materiales pues se aplica, por ejemplo, en el termómetro. Los más comunes consisten en las gotas de mercurio encerradas en el interior del tubo estrecho de vidrio. Entonces este tubo marcado con una escala numérica pues se puede alcanzar a tomar una lectura determinada y usar el termómetro para transferir un calor corporal. Los globos aerostáticos como tal son enormes y son usados sobre todo en el turismo. Tienen una serie de gas que al ser calentado pues se dilata y permite que el globo pues se mantenga inflado, ¿sí? Entonces hay algunos cambios de estados que ayudan a estas variaciones de temperatura. Son la fusión, evaporación, solidificación, condensación y sublimación, de los que ya hemos hablado como tal anteriormente. Entonces recordemos que las unidades de calor como tal se encuentran dadas en caloría y kilocaloría, ¿sí? Entonces recordemos que los tipos de calor que se puedan presentar, algunos de ellos son latentes, que es la energía necesaria para modificar determinado volumen de una sustancia, es decir, que puede estar en sólido, líquido o gaseoso. En cambio, se necesita pues el control del calor como tal. Sensible, podemos encontrar que el calor también es sensible debido a que genera una modificación en la temperatura del cuerpo que lo recibe y no lo transfiere en su estructura molecular ni produce cambios de fase. También puede ser seco, que consiste en un método térmico en la esterilización que genera en los microorganismos que conforman el cuerpo un efecto similar. Específico, se trata de la cantidad de calor necesaria para incrementar un grado de temperatura y un grado masa de un compuesto. Y un específico molar como tal, pues se trata de la cantidad de calor necesaria. Entonces vamos a tomar unos ejemplos de calor y finalizamos. ¿Listos? Entonces la plancha de ropa, luego de enchuflarse el electrodoméstico, pues eleva su temperatura y entra en contacto con la tela y ayuda a eliminar las arrugas. Del té a la taza, pues cuando servimos el té caliente, al servir la comida de un plato, el plato pues es la cerámica y alguno otro conductor, pues la comida servida va a conducir calor. Arena en la playa, agua en un cubo de hielo, al derretirse el chocolate en la mano, al hervir agua, ¿sí? Entonces son algunos ejemplos. Espero que el video les haya servido. Muchísimas gracias. Vamos a revisar otros enlaces que tenemos acá en la plataforma. Bueno.